También nos acompaña en la línea Javier Oliva, analista de seguridad y profesor de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, a lo mejor tienes tu micrófono muteado, Javier, si nos puedes ayudar con eso. Gracias por acompañarnos. Ahora sí te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, feliz año, Poncho, feliz año, Paola. Igualmente. Javier, la pregunta aquí clave es, ¿qué va a pasar con el Estado? ¿En qué modifica esta detención la situación de inseguridad, si es que la modifica, y en qué cambio puede modificar la estructura del crimen organizado en el país? Bueno, lo deseable, Paola, sería que, de acuerdo a mis estudios, y puedo estar equivocado, es la primera vez desde hace por lo menos 40 años o un poco más, que las fuerzas federales, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional se ven implicados en dos operaciones de alto impacto, una en Ciudad Juárez y la otra en Sinaloa. De hecho, los enfrentamientos de la madrugada del día de ayer prácticamente se dan a la misma hora de la Ciudad de México. Y esto, pues evidentemente, ojalá, por eso decía lo deseable, Paola, que las instancias civiles en el entorno del presidente de la República en materia de seguridad pública analicen con todo detenimiento y seriedad la gravedad del problema que estamos enfrentando. Lo que acaba de decir el general secretario de la Defensa Nacional en la entrevista matutina, de dar a conocer que 10 militares fueron asesinados en esta operación, nos habla del nivel de riesgo, del armamento del que tienen disposición estos delincuentes y de la forma, Pamela, gracias, la forma en la, disculpa la confusión. No te preocupes. Sí, no, claro que sí, cómo no. Es más, lo digo en público. Bueno, entonces el tema, Pamela, pues tiene que ver precisamente con una reconsideración, me parece, en donde no se abandone desde luego las becas, jóvenes construyen un futuro, en fin, pero también se necesita una contención en donde no se puede agredir al Estado mexicano sin consecuencias. Yo diría que lo que vivimos ayer, en el caso específico de Culiacán, si me permiten la metáfora, es el capítulo 2 de lo que ocurrió en octubre del 2019. Es decir, se trata de una operación. Operativos cuando los hacen las policías, operaciones son cuando los hacen las Fuerzas Armadas, porque es importante mantener el tecnicismo de los términos. Entonces, en esos términos, las operaciones realizadas, y en particular la de Culiacán y otros municipios de la entidad, pues nos dan una idea de la capacidad de cobertura, disposición de armamento y lo que son capaces de hacer, ¿no? Hay que llamar las cosas como son, Alfonso. Sí. Lo que ocurrió con el avión de Aeroméxico fue un atentado. Claro. Sí. Y en relación a esto, de Javier, ¿podemos pensar que esto fue pegarle un avispero de alguna manera? Vaya, ¿a qué voy? ¿Habrá reacciones bravas que lamentar después de esta detención? Es probable que las haya, aunque a diferencia de otros casos, como aquí la estructura de los hijos de Joaquín Guzmán son 4, y que de alguna manera han marcado una decisión respecto de Ismael Zambada, que es lo que usualmente sucede en organizaciones criminales complejas, que hay que distinguirlas respecto de las pandillas, como en el caso de Ciudad Juárez, tiene que ver precisamente con círculos familiares, que es lo que sucedió ahora con Rafael Caro Quintero, que fue reaprendido, y que sus familiares se han encargado, sus familiares cercanos, incluso se habla de algunos de sus hermanos, su primo, han creado una organización criminal con sede en el municipio sonorense de Caborca. Entonces, aquí es poco probable que se dé una decisión entre los propios hermanos, como se apuntaba en la nota introductoria a esta oportunidad. Muchas gracias, Pamela, gracias, Alfonso. Pero aquí lo importante es señalar el nivel de cobertura que tienen en ciertas partes de la República. Y además estamos ante situaciones, y esto es importante tenerlo en consideración, porque a veces tengo la impresión que la opinión pública en México es de memoria muy corta, tan corta que pareciera que ya se nos olvidó el homicidio del comandante de la Guardia Nacional para todo el estado de Zacatecas. Todavía no aparece el coronel Grimaldo, que tiene 26 días desaparecido, o no localizado al menos, y ayer el homicidio de un coronel, del comandante del 43º Batallón de Infantería con cuartel en el municipio de Escuinapa, en Nayarit, y que había salido, también parte de su comitiva fue asesinada, para garantizar el libre tránsito en las carreteras colindantes entre estos dos estados. Entonces, sí me parece que el nivel de desafío es enorme. Vimos
no fueron muertos, fue una masacre lo que ocurrió en el Centro de Readaptación Social, que no tiene nada de readaptación, número 3 en Ciudad Juárez, ¿no? Los niveles de corrupción, desde luego que el director del penal está sujeto ya a presión, exdirector porque fue cesado de manera absolutamente lógica. Entonces, es importante que como opinión pública, que como sociedad, pero sobre todo las autoridades que toman las decisiones a nivel federal desde la perspectiva civil en materia de seguridad pública, y quisiéramos ser muy enfático en esta afirmación, debieran tomar en consideración a lo que nos estamos enfrentando. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. Gracias a ustedes, Pamela, gracias a ti, Alfonso, saludos, buen fin de semana. Igualmente.